En el silencio helado de junio de 1962, la lluvia fina castigaba las calles elegantes del barrio Moinhos de Bento en Porto Alegre. Era una de esas mañanas grises que parecían presagiar desgracias, cuando el taxista Antonio, conocido cariñosamente como Español, conducía su Volkswagen por la Rúa Barão de Santo Ángelo. Aquel hombre de 63 años, con sus manos curtidas por décadas de trabajo honesto, jamás imaginó que aquel día quedaría marcado para siempre en su memoria y en la historia criminal de la ciudad. Mientras manejaba lentamente por aquella calle donde vivían las familias más distinguidas de la sociedad portoalegrense, Antonio divisó una figura que le llamó la atención. Era una mujer vestida completamente de rojo, parada detrás de los portones de hierro forjado del elegante caserón número 406. Su postura era extraña, como si esperara algo, o a alguien. La mujer se acercó con pasos firmes al taxi, entró sin decir una sola palabra y permaneció inmóvil durante todo el trayecto. Sus ojos estaban fijos en la gota de lluvia que se deslizaba lentamente por el cristal de la ventana. Antonio, hombre experimentado en el trato con pasajeros de toda clase, sintió algo inquietante en aquella dama silenciosa. Pero cumplió con su trabajo, como siempre había hecho durante más de 20 años, recorriendo las calles de Porto Alegre. Pocas horas después, cuando regresaba a su humilde hogar con una taza de café humeante entre las manos, Antonio escuchó en la radio la noticia que heló su sangre. Brutal asesinato en la Rúa Barão de Santo Ángelo, esquina con Salgado Filho. Víctima: Margit Klein, de 38 años, esposa del diputado Euclides Klein, el mismo domicilio de donde había partido la misteriosa dama de rojo. Así comenzó uno de los misterios más fascinantes y perturbadores que haya conocido la sociedad brasileña. Un crimen que, más de 60 años después, sigue despertando preguntas sin respuesta y manteniendo viva la curiosidad de quienes recuerdan aquellos tiempos cuando las noticias se escuchaban por radio y los secretos de familia se guardaban celosamente tras las puertas de las casas señoriales. Los días dorados de Moinhos de Bento. Para entender la magnitud de este misterio, debemos regresar a aquellos días de 1962, cuando Porto Alegre era una ciudad diferente. El barrio Moinhos de Bento representaba la elegancia y el refinamiento de la sociedad gaucha. Sus calles arboladas, sus casonas imponentes y sus jardines cuidados con esmero eran el reflejo de una época donde las apariencias y el honor familiar lo significaban todo. La señora Carmen Oliveira, quien entonces tenía 35 años y vivía a pocas cuadras del caserón de los Klein, aún recuerda vívidamente aquellos días. Era un barrio donde todos nos conocíamos, cuenta con voz trémula esta dama de 97 años. Las señoras salíamos a hacer las compras por la mañana, siempre bien vestidas, con sombrero y guantes. Los niños jugaban en la calle sin peligro y por las tardes, después del café, las familias se reunían en los jardines para conversar sobre los acontecimientos del día. En aquella época, las noticias llegaban principalmente a través de la radio. Los hogares se reunían alrededor del aparato receptor para escuchar los noticiarios, los radiodramas y los programas musicales. La televisión apenas comenzaba a llegar a algunos hogares privilegiados, pero la radio seguía siendo el medio de comunicación más importante y querido por las familias brasileñas. El matrimonio Klein era conocido y respetado en toda la ciudad. Euclides Klein, diputado estadual, era considerado un hombre íntegro y devoto. Margit, su esposa, era una mujer culta y refinada que participaba activamente en obras de caridad y eventos sociales. Tenían 2 hijas que estudiaban en los mejores colegios de la ciudad y su hogar en la Rúa Barão de Santo Ángelo era punto de encuentro para reuniones políticas y sociales. Margit era una mujer muy hermosa,
Recuerda a la señora Helena Ferreira, de 89 años, quien formaba parte del círculo social de la familia Klein. Siempre impecablemente vestida, con esa elegancia natural que caracterizaba a las señoras de buena familia. Hablaba varios idiomas, tocaba el piano con maestría y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier reunión. Nunca pudimos entender cómo alguien pudo hacerle daño a una criatura tan noble. La rutina de la familia Klein era conocida por todos en el barrio. Euclides salía temprano hacia el Palacio Piratini para sus actividades legislativas, mientras Margit se ocupaba de las labores del hogar y el cuidado de las hijas. Por las tardes era común verlos paseando juntos por las calles del barrio, él con su traje impecable y ella con sus vestidos elegantes y sus sombreros de última moda. Don Miguel Santos, el antiguo propietario de la panadería de la esquina, quien falleció hace pocos años a los 103 años de edad, solía contar a sus nietos sobre aquellos días. Todas las mañanas, puntualmente a las 8, doña Margit pasaba por la panadería para comprar el pan fresco. Siempre tenía una palabra amable para todos, preguntaba por la familia y dejaba una pequeña contribución para las familias necesitadas del barrio. Era una santa mujer, de esas que ya no existen en estos tiempos. La casa de los Klein era una de las más hermosas del barrio. Construida en estilo colonial, con sus paredes blancas, sus ventanas con rejas de hierro forjado y su jardín lleno de rosales y jazmines, representaba el ideal de hogar de la burguesía portoalegrense. Los vecinos comentaban que por las noches se escuchaba el piano de Margit interpretando valses y boleros, llenando el aire con melodías que hablaban de tiempos más simples y felices. Pero detrás de aquella fachada perfecta, como sucede en tantas familias, se ocultaban tensiones y secretos que muy pocos conocían. La señora Margit había comenzado a mostrar signos de preocupación en las semanas previas a su muerte. Algunas vecinas notaron que ya no salía con la misma frecuencia, que su sonrisa parecía forzada y que había cierta tristeza en sus ojos que antes brillaban con alegría. Algo la estaba perturbando, confesó años más tarde la señora Rosa Pereira, quien había sido su confidente más cercana. En nuestras últimas conversaciones, Margit me había comentado que se sentía observada, que tenía la sensación de que alguien la seguía. Pensé que eran imaginaciones suyas, tal vez el resultado del estrés de la vida política de su esposo. Nunca imaginé que sus temores pudieran ser reales. El clima de aquellos días de junio también contribuía a crear una atmósfera de inquietud. El invierno austral había llegado con toda su fuerza, trayendo lluvias constantes y un frío que parecía calar hasta los huesos. Las calles se veían desiertas por las tardes, y las casas permanecían cerradas, con sus ventanas empañadas y sus chimeneas encendidas. Era como si la propia naturaleza presintiera la tragedia que se avecinaba. Los sirvientes de la casa Klein, que habían trabajado para la familia durante años, también notaron cambios en el comportamiento de su señora. María das Grasas, la cocinera, quien entonces tenía 45 años, relató más tarde que doña Margit había perdido el apetito y que a menudo la encontraba mirando por la ventana con expresión preocupada. Parecía estar esperando algo, decía con voz quebrada esta mujer que ahora tiene más de 100 años y vive en un hogar para ancianos en el interior del estado. La mañana del crimen, el 23 de junio de 1962, amaneció con una lluvia fina y persistente que cubría Porto Alegre con un manto de melancolía. Era sábado y la rutina del barrio Moinhos de Bento transcurría con la tranquilidad habitual de los fines de semana. Las familias se preparaban para los compromisos del día, sin sospechar que antes del anochecer toda la ciudad estaría conmocionada por un crimen que marcaría para siempre la historia criminal brasileña. Antonio Español
Nuestro taxista de 63 años había comenzado su jornada laboral más temprano que de costumbre. La lluvia siempre significaba más trabajo para los taxistas, ya que las personas preferían no caminar por las calles mojadas. Con su Volkswagen recién lavado y su uniforme impecable, Antonio se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde esperaba encontrar los primeros pasajeros del día. Recuerdo perfectamente aquella mañana. Contaba Antonio años más tarde, cuando ya había cumplido 80 años y sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Había algo extraño en el aire, como si la propia ciudad supiera que algo terrible iba a suceder. La lluvia caía de manera diferente, más pesada, más triste. Incluso los pájaros parecían haber enmudecido. Aproximadamente a las 10 de la mañana, Antonio decidió dirigirse hacia el barrio Moinhos de Vento, donde sabía que podría encontrar pasajeros que necesitaran transporte hacia el centro comercial o hacia otras zonas de la ciudad. La Rúa Barão de Santo Ángelo era una de sus rutas favoritas, no solo por la elegancia de sus casas, sino también por la amabilidad de sus residentes, que siempre trataban a los trabajadores con respeto y cortesía. Fue entonces cuando divisó a la mujer vestida de rojo. Estaba parada detrás de los portones de hierro forjado del caserón número 406, como si esperara algo o a alguien. Su postura era erguida, elegante, pero había algo en su actitud que llamó la atención del experimentado taxista. No era su postura lo que me inquietó, explicaba Antonio, sino la forma en que miraba hacia la calle, como si estuviera calculando algo, midiendo el momento exacto para actuar. La mujer llevaba un abrigo rojo de lana, elegante y bien cortado, que contrastaba dramáticamente con la grisura del día lluvioso. Su sombrero, también rojo, le cubría parcialmente el rostro, pero Antonio pudo observar que era una mujer madura, de aproximadamente 40 años, con una belleza serena, pero inquietante. Sus zapatos de tacón alto resonaron sobre el pavimento mojado cuando se acercó al taxi con pasos firmes y decididos. «Buenos días», murmuró apenas al entrar en el vehículo, y esas fueron las únicas palabras que pronunció durante todo el trayecto. Antonio, acostumbrado a los pasajeros silenciosos, no insistió en entablar conversación. Simplemente preguntó el destino y condujo con la profesionalidad que caracterizaba su trabajo. El trayecto duró aproximadamente 20 minutos, durante los cuales la dama de rojo permaneció inmóvil en el asiento trasero. Sus ojos estaban fijos en la gota de lluvia que se deslizaba lentamente por el cristal de la ventana, como si en ese pequeño recorrido del agua encontrara algún tipo de respuesta o consuelo. Antonio la observaba ocasionalmente por el espejo retrovisor y notó que sus manos, elegantemente enguantadas, permanecían cruzadas sobre su regazo sin el menor movimiento. Había algo hipnótico en su quietud, recordaba Antonio décadas más tarde. Era como si no fuera completamente real, como si fuera una aparición vestida de rojo que había materializado bajo la lluvia. Sus ojos tenían una expresión que no he podido olvidar jamás, una mezcla de tristeza y determinación que me perturbó profundamente. Cuando llegaron al destino, la mujer pagó la tarifa exacta, sin propina, y se bajó del taxi con la misma elegancia con que había subido. Antonio la vio alejarse bajo la lluvia, su figura roja recortándose contra el gris de la mañana, hasta que desapareció entre los transeúntes. Nunca más volvió a verla. De regreso a su casa para el almuerzo, Antonio encontró a su esposa, doña Carmen, preparando el café de media mañana. Era una rutina que habían mantenido durante más de 30 años de matrimonio. Él regresaba a casa entre las 11 y las 12 para compartir un café y contar las anécdotas del día. «Hoy llevé a una señora muy extraña», le comentó a su esposa mientras se sentaba a la mesa de la cocina. Vestida toda de rojo, muy elegante, pero con algo inquietante en su mirada.
Doña Carmen, mujer práctica y sensata, simplemente asintió mientras servía el café humeante. Estaba acostumbrada a las historias de su marido sobre los diversos pasajeros que transportaba diariamente. Pero esta vez, Antonio insistió en su descripción. No era una pasajera común, Carmen. Había algo en ella que me hizo sentir incómodo. Era como si supiera algo que yo no sabía, como si fuera parte de algo más grande y peligroso. El radio estaba encendido en la cocina, como era habitual en aquellos tiempos. Las familias brasileñas mantenían sus receptores funcionando durante todo el día, escuchando música, noticias y radiodramas. Fue alrededor de las 2 de la tarde cuando la voz del locutor interrumpió la programación musical habitual con una noticia que cambiaría para siempre la vida de Antonio y de toda la ciudad de Porto Alegre. Interrumpimos nuestra programación para informar sobre un brutal crimen ocurrido en el barrio Moinhos de Bento. La señora Margit Klein, de 38 años, esposa del diputado estadual Euclides Klein, fue encontrada muerta en su residencia de la Rua Barão de Santo Ângelo, número 406. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen. La taza de café se escapó de las manos de Antonio y se estrelló contra el suelo de la cocina, derramando el líquido caliente sobre las baldosas. Su rostro se puso pálido como el papel y sus manos comenzaron a temblar. «Carmen», murmuró con voz entrecortada, «la mujer de rojo. La recogí en esa misma dirección esta mañana». La noticia se extendió por toda la ciudad con la rapidez del rayo. Los vecinos salieron a las calles a pesar de la lluvia, congregándose en grupos para comentar lo ocurrido. La Rua Barão de Santo Ângelo se llenó de curiosos, periodistas y autoridades policiales. El caserón número 406, que hasta esa mañana había sido símbolo de elegancia y tranquilidad, se convirtió en el epicentro de una conmoción que sacudiría los cimientos de la sociedad portoalegrense. La señora Helena Ferreira, vecina y amiga de la familia Klein, fue una de las primeras en llegar al lugar del crimen. Cuando vi las ambulancias y los coches de policía, supe que algo terrible había sucedido, recuerda con voz quebrada. Corrí hacia la casa de Margit, pero ya estaba acordonada. Los policías no permitían que nadie se acercara, pero desde la calle se podía ver que algo espantoso había ocurrido en el interior. El descubrimiento del crimen. Los primeros en descubrir el cuerpo de Margit Klein fueron las propias empleadas domésticas de la familia. María das Graças, la cocinera, y Antônia Silva, la mucama, habían regresado de sus quehaceres matutinos alrededor de las 12:30. Era habitual que las señoras de las casas elegantes dieran permiso a sus empleadas para salir los sábados por la mañana a hacer compras personales o visitar a sus familias. Cuando entramos por la puerta trasera de la cocina, todo parecía normal. Relataría más tarde María das Graças al delegado Julio de Souza Moraes, quien se haría cargo de la investigación. La casa estaba en silencio, como era habitual cuando la señora Margit se quedaba sola. Pensamos que estaría en su habitación, descansando o leyendo, como acostumbraba a hacer los sábados por la mañana. Antônia Silva, entonces una joven de 25 años, decidió subir al primer piso para preguntar a su patrona si necesitaba algo para el almuerzo. Fue ella quien hizo el terrible descubrimiento. Subí las escaleras cantando bajito, como siempre hacía, para no sobresaltar a doña Margit. Recordaría años más tarde, cuando ya era una anciana de 88 años. Pero cuando llegué al rellano, vi algo que me heló la sangre. Los escalones de mármol blanco estaban manchados de sangre. Charcos rojos se extendían por el suelo y las paredes mostraban salpicaduras que indicaban la violencia del ataque.
Antonia siguió las manchas hasta llegar a la habitación principal, donde encontró el cuerpo de Margit Klein en una escena que la marcaría para el resto de su vida. Doña Margit estaba en el suelo junto a la cama, contaba Antonia con voz temblorosa. Su hermoso rostro estaba desfigurado. Había sangre por todas partes, en las paredes, en los muebles, en las sábanas. Parecía como si hubiera luchado con todas sus fuerzas contra su atacante. El arma del crimen era evidente por su ausencia. Junto a la chimenea de la habitación faltaba el atizador de hierro forjado, una pieza decorativa que la propia Margit había comprado años atrás en un anticuario del centro de la ciudad. Las marcas en el rostro y el cráneo de la víctima indicaban que había sido golpeada repetidamente con un objeto contundente, presumiblemente ese mismo atizador desaparecido. Antonia gritó con todas sus fuerzas y su voz resonó por toda la casa. María das Graças subió corriendo las escaleras y, al ver la escena, se desmayó inmediatamente. Las dos mujeres, presas del pánico, salieron corriendo hacia la calle para pedir ayuda a los vecinos. Fueron los señores Oliveira, de la casa de enfrente, quienes llamaron inmediatamente a la policía. El comisario Rodolfo Monteiro fue el primero en llegar al lugar del crimen, seguido pocos minutos después por el delegado Julio de Sousa Moraes, quien se haría cargo de la investigación. Ambos eran policías experimentados, veteranos de décadas de servicio, pero la brutalidad del crimen los impactó profundamente. En mis 20 años de carrera nunca había visto algo tan salvaje, confesaría más tarde el comisario Monteiro. No era solo un asesinato, era una explosión de violencia que hablaba de odio, de pasión descontrolada o de locura. Quien hizo esto no estaba en sus cabales o tenía razones muy poderosas para odiar a doña Margit. La habitación mostraba signos de lucha. Los muebles estaban desordenados, los cajones abiertos, las ropas esparcidas por el suelo. Pero extrañamente no faltaba ningún objeto de valor. Las joyas de Margit permanecían intactas en su joyero. El dinero que guardaba en un cajón del escritorio no había sido tocado, y los objetos de plata de la casa seguían en su lugar habitual. Esto descartaba inmediatamente la posibilidad de un robo, explicaría el delegado Moraes en su informe oficial. El crimen tenía características personales, íntimas. Alguien había entrado a esa casa con el propósito específico de matar a doña Margit Klein, y lo había hecho con una violencia que sugería una motivación emocional muy fuerte. La investigación inicial reveló que no había signos de fractura en puertas o ventanas. Esto sugería que el asesino había entrado por medios normales, posiblemente porque Margit lo conocía y le había abierto la puerta voluntariamente. Esta pista sería crucial para orientar las investigaciones posteriores. El cuerpo de Margit fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente. El doctor Fernando Ramos, médico forense con más de 30 años de experiencia, sería el encargado de determinar las causas exactas de la muerte y proporcionar pistas sobre el arma utilizada y las circunstancias del ataque. La víctima recibió aproximadamente 15 golpes en la cabeza y el rostro, dictaminaría el doctor Ramos en su informe. Los golpes fueron dados con un objeto contundente, metálico, compatible con el atizador desaparecido. La muerte fue instantánea después del quinto o sexto golpe, pero el atacante continuó golpeando durante varios minutos más, lo que indica un estado de furia extrema. Mientras los peritos trabajaban en la escena del crimen, la noticia se extendía por toda la ciudad. Los primeros periodistas llegaron al lugar antes que la propia familia Klein, y las fotografías del caserón acordonado aparecerían en todos los periódicos del día siguiente. La tranquilidad del barrio Moinhos de Bento había sido quebrada para siempre.
La aparición de la Dama de Rojo. La investigación del crimen de Margit Klein tomó un giro dramático cuando Antonio Español decidió presentarse voluntariamente en la comisaría para contar su encuentro con la misteriosa Dama de Rojo. Era el lunes siguiente al crimen, y el taxista había pasado todo el fin de semana debatiéndose entre el deber cívico de colaborar con la justicia y el temor de verse involucrado en un caso tan grave. «No pude dormir en toda la noche del sábado», confesaría Antonio años más tarde. La imagen de aquella mujer vestida de rojo se me aparecía cada vez que cerraba los ojos. Su mirada, su silencio, la forma en que observaba la gota de lluvia en la ventana, todo cobraba un significado siniestro después de enterarme del crimen. El domingo, Antonio asistió a la misa de las 10 en la iglesia de su barrio, como hacía todos los domingos desde hacía más de 30 años. Durante la homilía, el padre José María mencionó la tragedia que había conmocionado a la ciudad y pidió oraciones por el alma de la difunta y por el esclarecimiento del crimen. Aquellas palabras fueron como una señal divina, recordaba Antonio. Supe que tenía que hablar, que mi testimonio podría ser importante para hacer justicia. El lunes por la mañana, acompañado por su esposa Carmen, Antonio se presentó en la comisaría del barrio Moinhos de Bento. Su llegada causó cierta conmoción entre los policías, que hasta ese momento no tenían pistas concretas sobre el caso. El delegado Julio de Sousa Moraes lo recibió personalmente en su oficina. «Señor delegado», comenzó Antonio con voz nerviosa, «creo que tengo información importante sobre el crimen de doña Margit. El sábado por la mañana, poco antes de que ocurriera la tragedia, transporté a una mujer que salió exactamente de la casa donde se cometió el crimen». La descripción que hizo Antonio de la Dama de Rojo fue tan detallada y vívida que el delegado Moraes ordenó inmediatamente que se llamara a un dibujante para hacer un retrato hablado. Durante más de 3 horas, Antonio trabajó con el artista para recrear cada detalle del rostro y la vestimenta de la misteriosa pasajera. Era una mujer de aproximadamente 40 años, describía Antonio mientras el dibujante trazaba las líneas del rostro. Cabello castaño oscuro, ojos grandes y expresivos, nariz fina, labios bien delineados. Pero lo más impactante era su mirada, una mirada que parecía ver más allá de lo que tenía enfrente, como si supiera algo que el resto del mundo ignoraba. El abrigo rojo se convirtió en el elemento más distintivo de la descripción. Era un abrigo elegante, de lana fina, perfectamente cortado, explicaba Antonio. El color era un rojo intenso, como el color de la sangre, que contrastaba dramáticamente con la grisura del día lluvioso. Llevaba también un sombrero a juego, zapatos de tacón alto y guantes negros. La noticia de la existencia de la Dama de Rojo se filtró inmediatamente a la prensa. El martes por la mañana, el diario de noticias publicó en primera página el retrato hablado junto con un titular que se haría famoso. «Se busca la Dama de Rojo del crimen de Moinhos de Bento». La publicación del retrato provocó una avalancha de llamadas telefónicas a la comisaría. Decenas de personas afirmaban haber visto a la mujer misteriosa en diferentes lugares de la ciudad. Algunas la habían visto en el centro comercial, otras en la estación de trenes, y hubo quien aseguró haberla visto en la iglesia del barrio durante la misa del domingo. Recibimos más de 100 llamadas en los primeros 2 días, recordaba el sargento Pedro Alves, quien entonces tenía 35 años y trabajaba como asistente del delegado Moraes. Cada testimonio era investigado cuidadosamente, pero ninguno nos llevaba a una pista concreta. Era como si la Dama de Rojo hubiera desaparecido en el aire. El caso cobró dimensiones aún más dramáticas cuando algunos vecinos del barrio Moinhos de Bento comenzaron a reportar avistamientos de la mujer misteriosa en los días previos al crimen.
La señora Elena Rodríguez, de 72 años, aseguró haber visto a una mujer vestida de rojo observando la casa de los Klein desde la acera de enfrente, 3 días antes del asesinato. Estaba parada bajo la lluvia, completamente inmóvil, mirando hacia las ventanas del primer piso, relataba la señora Rodríguez. Me pareció extraño porque no llevaba paraguas y no parecía importarle estar mojándose. Cuando me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda, se alejó rápidamente sin decir una palabra. Don Carlos Mendoza, el cartero del barrio, también afirmó haber visto a la dama de rojo en varias ocasiones durante la semana anterior al crimen. Siempre aparecía por la mañana entre las 9 y las 10 y se quedaba observando la casa de los Klein durante varios minutos, contaba este hombre de 60 años. Pensé que podría ser una nueva vecina que estaba considerando mudarse al barrio, pero su comportamiento me parecía extraño. Sin embargo, no todos creían en la existencia de la dama de rojo. Algunos investigadores privados contratados por la familia Klein sugirieron que el testimonio de Antonio podría ser producto de la sugestión o incluso de la imaginación. Los testigos de crímenes violentos a menudo crean recuerdos falsos para llenar los vacíos en su información, explicaba el detective privado Roberto Silva. Es posible que el taxista, influenciado por el impacto del crimen, haya construido inconscientemente la imagen de la dama de rojo. Esta teoría ganó fuerza cuando algunos periodistas señalaron inconsistencias menores en las declaraciones de Antonio. En su primera declaración, había dicho que la mujer llevaba zapatos rojos, pero en la segunda declaración mencionó que los zapatos eran negros. Aunque Antonio explicó que se trataba de un error de memoria comprensible después de un shock emocional, algunos críticos utilizaron esta discrepancia para cuestionar la credibilidad de todo su testimonio. Nunca dudé de lo que vi, afirmaba Antonio décadas más tarde, cuando ya era un anciano de 90 años. Aquella mujer existió, la transporté en mi taxi y estoy seguro de que tenía alguna relación con el crimen. Si no la encontraron fue porque sabía muy bien cómo esconderse o porque contaba con la protección de alguien poderoso. La búsqueda de la dama de rojo se extendió por toda la región sur de Brasil. Se distribuyeron miles de copias del retrato hablado en comisarías, estaciones de tren, aeropuertos y terminales de autobuses. Se ofreció una recompensa de 5.000 cruzeiros, una suma considerable para la época, a quien proporcionara información que llevara a la identificación de la mujer misteriosa. Pero la dama de rojo parecía haberse desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Este misterio dentro del misterio se convertiría en uno de los elementos más fascinantes y frustrantes del caso Margit Klein, alimentando teorías y especulaciones que perdurarían durante décadas. El círculo de sospechosos. Mientras la búsqueda de la dama de rojo continuaba sin resultados, la investigación policial comenzó a enfocarse en las personas más cercanas a la familia Klein. El delegado Julio de Souza Moraes, experimentado investigador que había resuelto casos complejos durante sus 20 años de carrera, sabía que la mayoría de los crímenes domésticos son cometidos por personas del círculo íntimo de la víctima. El primer sospechoso, inevitablemente, fue el propio Euclides Klein. Aunque gozaba de una reputación impecable como político y hombre de familia, las estadísticas policiales indicaban que en la mayoría de los casos de violencia doméstica, el perpetrador era el propio cónyuge. Euclides se presentó voluntariamente en la comisaría el mismo día del crimen, acompañado por su abogado, el doctor Manuel Pereira Santos. Su comportamiento durante el interrogatorio fue, según los investigadores, sorprendentemente sereno para un hombre que acababa de perder a su esposa en circunstancias tan brutales. El señor Euclides nos proporcionó un itinerario muy detallado de sus actividades del sábado, explicaba el delegado Moraes en sus notas.
Demasiado detallado, diría yo. Era como si hubiera preparado cada respuesta de antemano, como si supiera exactamente qué preguntas le íbamos a hacer. El diputado afirmó que había salido de casa a las 8 de la mañana para una reunión política en el centro de la ciudad. Según su versión, había desayunado con su esposa y las dos hijas, y Margit parecía estar de buen humor. Me despedí de ella con un beso, como siempre hacía, declaró Euclides. Fue la última vez que la vi con vida. Después de la reunión política, Euclides aseguró haber visitado una joyería en la Rúa dos Andradas, donde había encargado un collar de perlas para regalarle a Margit por su próximo cumpleaños. El joyero, don Sebastián Oliveira, confirmó la visita y proporcionó el recibo de la transacción, fechado a las 11:15 de la mañana. Posteriormente almorcé con mis hijas en el restaurante Majestic, continuó Euclides en su declaración. Ellas pueden confirmar que estuve con ellas desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Después las llevé a casa de mi hermana, donde pasarían el resto del día. La hermana de Euclides, doña Isabel Klein de Meneses, confirmó efectivamente que había recibido a sus sobrinas alrededor de las 2:30 de la tarde del sábado. Euclides parecía normal, tal vez un poco preocupado por algunos asuntos políticos, pero nada fuera de lo común, declaró esta señora de 55 años. Según la versión de Euclides, después de dejar a sus hijas, había regresado a casa, donde esperaba encontrar a su esposa preparándose para una cena social a la que habían sido invitados. Llamé desde un teléfono público antes de llegar a casa, explicó. Quería avisarle que venía en camino, pero nadie respondió. Pensé que Margit habría salido para algún compromiso de última hora. Fue al llegar a casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando Euclides afirmó haber encontrado a las empleadas domésticas en estado de shock y haberse enterado de la tragedia. Mi mundo se desplomó en ese momento, declaró con voz quebrada. Margit era el amor de mi vida, la madre de mis hijas, mi compañera de todos los días. No puedo entender cómo alguien pudo hacerle daño a una criatura tan dulce e inocente. Sin embargo, algunos aspectos de la declaración de Euclides despertaron sospechas en los investigadores. En primer lugar, el hecho de que hubiera mantenido un registro tan detallado de sus actividades parecía inusual para un día normal de fin de semana. En segundo lugar, varios testigos notaron que durante el interrogatorio, Euclides parecía más preocupado por establecer su coartada que por expresar dolor por la pérdida de su esposa. Había algo artificial en su comportamiento, observaba el sargento Pedro Alves. Un hombre que acaba de perder a su esposa de manera tan brutal debería estar destrozado, incoherente, incapaz de recordar detalles precisos. Pero Euclides respondía a nuestras preguntas como si fuera un testigo más, no como un viudo devastado. La investigación de la coartada de Euclides reveló algunas inconsistencias menores. El mozo del restaurante Majestic recordaba haber servido al diputado y sus hijas, pero no podía precisar con exactitud las horas de llegada y salida. El joyero confirmó la visita, pero mencionó que Euclides había parecido nervioso y distraído durante la transacción. Llegó preguntando por collares de perlas, pero parecía tener prisa, recordaba don Sebastián Oliveira. Eligió el primer collar que le mostré, sin preguntar el precio ni examinar la calidad. Eso me extrañó, porque era un cliente habitual que siempre se tomaba su tiempo para elegir los regalos para su esposa. Otro elemento que despertó sospechas fue la llamada telefónica que Euclides afirmó haber hecho a su casa antes de regresar. Las compañías telefónicas de la época no mantenían registros detallados de las llamadas locales, por lo que era imposible verificar si efectivamente había intentado comunicarse con Margit.
Pero el sospechoso más intrigante del círculo familiar era Luis Fernando Klein, el sobrino de 17 años de Euclides. Este joven, hijo del hermano menor del diputado, había estado viviendo en la casa de los Klein durante los últimos 6 meses, oficialmente para terminar sus estudios secundarios en un colegio prestigioso de Porto Alegre. Luis Fernando era conocido en el barrio como un adolescente problemático. Había sido expulsado de 2 colegios anteriores por mal comportamiento, y existían rumores de que había tenido problemas con la bebida y las apuestas. Algunos vecinos habían observado que a menudo salía de la casa de los Klein a altas horas de la noche y regresaba al amanecer. «Ese muchacho siempre me dio mala espina», confesaba la señora Carmen Oliveira, vecina de la familia. Tenía una mirada extraña, como si estuviera siempre planeando algo, y la forma en que trataba a doña Margit nunca le mostró el respeto que merecía una señora tan noble. El elemento más comprometedor contra Luis Fernando surgió cuando la lavandera del barrio, doña Rosa Fernández, se presentó en la comisaría 2 días después del crimen. El sábado por la tarde, alrededor de las 4, el joven Luis Fernando llegó a mi lavandería con una calza manchada de sangre, declaró esta mujer de 60 años. Me dijo que se había cortado con una navaja de afeitar, pero las manchas eran demasiado abundantes para ser de un simple corte. Luis Fernando, interrogado sobre este incidente, proporcionó una explicación que muchos consideraron poco convincente. «Me corté accidentalmente con un vidrio roto mientras ayudaba a limpiar el patio trasero de la casa», explicó. «Las manchas de sangre eran de esa herida, nada más». Sin embargo, cuando los investigadores solicitaron examinar la herida, descubrieron que Luis Fernando tenía apenas un pequeño corte en la mano izquierda, insuficiente para producir la cantidad de sangre que había manchado su pantalón. Además, el joven no pudo explicar satisfactoriamente por qué había decidido llevar la ropa a la lavandería en lugar de pedirle a las empleadas domésticas que se ocuparan de la limpieza. Su comportamiento durante el interrogatorio fue muy sospechoso, observaba el delegado Moraes. Evitaba el contacto visual, se contradecía en detalles menores y parecía estar ocultando información importante. Pero era menor de edad y no podíamos presionarlo demasiado sin la presencia de sus padres. Otro personaje que despertó la curiosidad de los investigadores fue la cartomante conocida como Madame Ninon, una mujer de origen francés que vivía en una casa modesta del barrio Cidade Baixa y que, según varios testimonios, había sido consultada por Margit Klein en varias ocasiones durante los meses anteriores a su muerte. Madame Ninon, cuyo nombre real era Marie Dubois, había llegado a Brasil en los años 30 huyendo de la guerra en Europa. Durante más de 20 años había ganado la vida leyendo cartas y prediciendo el futuro para señoras de la alta sociedad portoalegrense. Su clientela incluía esposas de políticos, empresarios y profesionales liberales que buscaban en sus predicciones orientación para sus vidas sentimentales y familiares. Madame Margit venía a consultarme una vez por mes desde hace 2 años, declaró la cartomante en francés con fuerte acento, traducida por un intérprete. Estaba preocupada por su matrimonio, sentía que algo no estaba bien en su casa. Las cartas siempre le mostraban peligro, traición, muerte violenta. Las predicciones de Madame Ninon cobraron un significado siniestro después del crimen. Según sus declaraciones, durante la última consulta, realizada apenas una semana antes del asesinato, las cartas habían mostrado una figura femenina vestida de rojo que traería la muerte a la casa de Margit. La cartomante aseguró haber advertido a su clienta sobre el peligro, pero Margit había interpretado la predicción como una metáfora. Madame Margit me dijo que no creía en la muerte literal, que pensaba que las cartas se referían a la muerte de su matrimonio o de su felicidad,
explicaba la cartomante. Pero yo vi claramente la sangre, vi la violencia, vi que una mujer de rojo sería la mensajera de su destrucción. Esta declaración provocó gran conmoción en la opinión pública y reforzó las teorías sobre la importancia de encontrar a la Dama de Rojo. Sin embargo, algunos investigadores consideraron que las predicciones de Madame Ninon podrían ser producto de la casualidad o incluso de información privilegiada sobre los planes del crimen. El círculo de sospechosos se amplió cuando los investigadores descubrieron la existencia de lo que la prensa denominó la trinca de damas. Un grupo de 3 mujeres de la alta sociedad que, según algunos testimonios, habían tenido conflictos serios con Margit Klein en los meses anteriores a su muerte. Las 3 mujeres eran doña Esperanza Silveira, esposa del presidente del Banco do Estado, doña Beatriz Mendonça, viuda del industrial textil más importante de la región, y doña Cristina Pereira, hermana del alcalde de Porto Alegre. Todas ellas habían sido amigas íntimas de Margit durante años, pero una serie de malentendidos y rivalidades sociales habían deteriorado gravemente su relación. El conflicto había comenzado cuando Margit se opuso públicamente a un proyecto de construcción de un nuevo club social que las otras 3 mujeres promovían activamente. Margit consideraba que el proyecto era una ostentación innecesaria en tiempos de dificultades económicas para muchas familias, explicaba doña Elena Ferreira, quien conocía los detalles del conflicto. La disputa había escalado hasta convertirse en un enfrentamiento público durante una reunión de la Liga de Señoras Católicas, donde Margit acusó a sus antiguas amigas de ser frívolas y materialistas. Las 3 mujeres respondieron acusando a Margit de ser hipócrita y envidiosa, y desde entonces habían mantenido una guerra fría que había dividido a toda la alta sociedad portoalegrense. Esas mujeres odiaban a Margit con una pasión que daba miedo, confesaba la señora Rosa Pereira, quien había presenciado algunos de los enfrentamientos. En los círculos sociales hablaban de ella con un desprecio y una malicia que no eran normales. Pero de ahí a matarla, eso me parecía imposible. Sin embargo, las investigaciones no encontraron evidencias concretas que vincularan a ninguna de las 3 mujeres con el crimen. Sus coartadas fueron verificadas cuidadosamente, y aunque todas habían estado en sus respectivas casas durante la mañana del sábado, contaban con el testimonio de familiares y empleados domésticos que confirmaban su presencia. El último sospechoso importante fue João Silva, el jardinero que trabajaba para varias familias del barrio Moinhos de Bento, incluyendo la de los Klein. João, un hombre de 45 años, había sido empleado de la familia durante más de 10 años y conocía perfectamente la rutina de la casa y los hábitos de sus moradores. Algunos vecinos habían observado que João parecía tener una admiración especial por Margit y que a menudo se quedaba observándola cuando ella trabajaba en el jardín o cuando salía a tender la ropa. Era un hombre solitario, nunca se había casado y vivía solo en una pensión del barrio Menino Deus, explicaba el sargento Pedro Alves. Encajaba en el perfil de alguien que podría haber desarrollado una obsesión enfermiza por su empleadora. Juan fue interrogado exhaustivamente, pero su coartada resultó ser sólida. El sábado por la mañana había estado trabajando en el jardín de la familia Rodríguez, a 6 cuadras de la casa de los Klein, y varios testigos confirmaron su presencia allí desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Además, el análisis de sus ropas y herramientas de trabajo no reveló ninguna evidencia que lo vinculara con el crimen. Todos parecían tener motivos y oportunidades, reflexionaba el delegado Moraes años más tarde. Pero ninguno tenía evidencias concretas en su contra.
Era como si el verdadero asesino hubiera planeado el crimen de tal manera que todas las sospechas recayeran sobre otros, mientras él permanecía invisible. El disparo que cambió todo el caso. Margit Klein había permanecido en un punto muerto durante más de un año cuando un evento inesperado cambió dramáticamente el curso de la investigación. Era el 15 de agosto de 1963, una tarde calurosa de invierno austral, cuando la radio Santa Cruz do Sul transmitía en vivo un debate político que se convertiría en uno de los momentos más dramáticos de la historia criminal brasileña. El programa se llamaba Voces de la Democracia y se emitía todos los jueves a las 5 de la tarde. Aquel día, el tema del debate era la crisis política que atravesaba el estado de Río Grande do Sul, y los invitados incluían a varios diputados estaduales, entre ellos Euclides Klein, quien había logrado mantener su carrera política a pesar de las sospechas que pesaban sobre él por la muerte de su esposa. El otro invitado principal era el vereador Floriano Peixoto Meneses, conocido popularmente como Marechal, un político combativo de la oposición que había sido crítico constante de Euclides durante los meses posteriores al crimen. Marechal, un hombre de 62 años, con una larga carrera en la política gaucha, había comenzado a cuestionar públicamente la versión oficial de los hechos y a sugerir que la investigación era un hombre de convicciones profundas para proteger recordaba a el periodista Alberto Santos, quien entonces tenía 35 años y cubría la fuente política para varios periódicos de la región. Creía sinceramente que la justicia había sido pervertida en el caso Margit Klein y había convertido la búsqueda de la verdad en una cruzada personal. El debate había comenzado de manera civilizada, con discusiones sobre temas económicos y administrativos. Pero gradualmente, Marechal había ido dirigiendo la conversación hacia temas más personales y controversiales. Los oyentes de la radio notaron que el tono de su voz se hacía cada vez más agresivo, especialmente cuando se dirigía a Euclides. Hay crímenes que permanecen impunes porque los culpables tienen influencias poderosas, declaró Marechal aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Hay viudos que lloran en público mientras celebran en privado. Hay investigaciones que se cierran prematuramente para proteger a los verdaderos responsables. Euclides, que había mantenido una actitud defensiva durante todo el programa, comenzó a mostrar signos de irritación. Si el señor vereador tiene acusaciones concretas que hacer, debería hacerlas ante la justicia, no en un programa de radio, respondió con voz tensa. Las insinuaciones y las calumnias no contribuyen en nada al esclarecimiento de la verdad. ¿Verdad?, replicó Marechal con sarcasmo. ¿Qué verdad? ¿La verdad de que usted se benefició de la muerte de su esposa? ¿La verdad de que su coartada tiene más agujeros que un queso suizo? ¿La verdad de que la dama de rojo nunca existió, excepto en su imaginación y en la de sus cómplices? Los técnicos de la radio notaron que la tensión en el estudio había alcanzado un nivel peligroso. El conductor del programa, don Ricardo Ferreira, intentó intervenir para calmar los ánimos, pero tanto Euclides como Marechal parecían haber perdido el control de sus emociones. «Usted no tiene derecho a ensuciar la memoria de mi esposa», gritó Euclides, y su voz se quebró de una manera que muchos oyentes interpretaron como genuina emoción. Margit era una santa, una mujer pura que no merecía morir de esa manera horrible. Y usted no tiene derecho a acusarme de su muerte. ¿Y qué va a hacer si lo acuso?, desafió Marechal. ¿Me va a matar como mató a ella? ¿Va a contratar a otra dama de rojo para que termine conmigo también? Lo que sucedió después fue captado en vivo por los micrófonos de la radio y transmitido a miles de hogares de Río Grande do Sul.
Se escuchó el sonido de una silla que se volcaba, voces alteradas, una lucha física y finalmente el sonido inconfundible de un disparo. «Marechal le disparó a Euclides», gritó alguien en el estudio. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Llamen a la policía!». Los oyentes escucharon gritos, pasos corriendo y finalmente la voz del conductor del programa anunciando con voz temblorosa: «Señores oyentes, lamentamos informar que ha ocurrido un incidente grave en nuestro estudio. El diputado Euclides Klein ha sido herido por un disparo. Suspendemos la transmisión para atender esta emergencia». Las noticias del tiroteo se extendieron por toda la ciudad con una rapidez impresionante. En menos de una hora, cientos de personas se habían congregado frente al Hospital Santa Casa, donde Euclides había sido trasladado de urgencia. La multitud mostraba una mezcla de curiosidad, indignación y solidaridad hacia el diputado, quien ahora era visto como una víctima más del caso que había conmocionado a la sociedad gaucha. La primera reacción de la gente fue de shock y horror. Recordaba la señora Carmen Oliveira, quien había estado entre los curiosos que se reunieron frente al hospital. Muchos pensamos que Euclides había sido asesinado, que el verdadero culpable de la muerte de Margit había decidido silenciarlo para siempre. Había un clima de linchamiento contra Marechal. El doctor Fernando Augusto Silva, cirujano de guardia en el hospital, fue quien atendió a Euclides. Llegó con una herida de bala en el pecho, cerca del corazón, explicaría más tarde. Había perdido mucha sangre, pero por fortuna el proyectil no había tocado ningún órgano vital. Fue una herida grave, pero no mortal. Mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Euclides, la policía arrestó a Marechal en el mismo estudio de radio. El vereador no opuso resistencia y entregó voluntariamente el revólver calibre 38 que había utilizado para disparar. Su actitud era serena, casi resignada, como si hubiera esperado que las cosas terminaran de esa manera. «Disparé en legítima defensa», declaró Marechal a los policías que lo arrestaron. «Euclides se abalanzó sobre mí con intención de agredirme, y yo temí por mi vida. Saqué el arma para defenderme, pero él continuó avanzando. El disparo fue accidental, resultado de la lucha». Esta versión fue contradecida por los testigos presentes en el estudio. El conductor del programa, don Ricardo Ferreira, declaró que había visto a Marechal sacar el arma y apuntar deliberadamente a Euclides. «No fue legítima defensa», insistió. «Fue un ataque premeditado. Marechal vino al programa con la intención de provocar un enfrentamiento». Los técnicos de sonido también confirmaron que había escuchado a Marechal amenazar a Euclides minutos antes del disparo. Le dijo que iba a pagar por lo que había hecho, que la justicia de los hombres no había funcionado, pero que la justicia divina sí funcionaría, declaró uno de los técnicos. El tiroteo transformó completamente la percepción pública del caso Margit Klein. Euclides, que hasta entonces había sido visto con sospechas por una parte de la población, se convirtió súbitamente en una víctima heroica. Su imagen de viudo sufriente que había sido atacado por un adversario político fanático generó una ola de simpatía que se extendió mucho más allá de las fronteras de Río Grande do Sul. El disparo fue el mejor favor que le pudieron hacer a Euclides, observaba años más tarde el periodista Alberto Santos. De un día para otro pasó de ser sospechoso a ser mártir. Nadie se atrevía ya a cuestionar su versión de los hechos, porque hacerlo significaba apoyar a un hombre que había intentado matarlo. La recuperación de Euclides fue seguida con atención obsesiva por toda la prensa nacional. Los periódicos publicaban partes médicos diarios sobre su estado de salud,
y las emisoras de radio transmitían actualizaciones constantes sobre su evolución. Cuando finalmente fue dado de alta, 3 semanas después del tiroteo, fue recibido como un héroe por cientos de partidarios que se congregaron frente al hospital. «Perdono a Floriano Peixoto Meneses», declaró Euclides en una rueda de prensa desde su cama de hospital. Fue un hombre cegado por la pasión política que cometió un acto desesperado. Pero mi perdón no significa que deba escapar de la justicia. Confío en que los tribunales harán lo correcto. El juicio de Marechal comenzó 6 meses después del tiroteo, en un ambiente de alta tensión política y social. El acusado había contratado a uno de los mejores abogados criminalistas de Brasil, el doctor Arnaldo Pereira de Melo, quien basó su defensa en la legítima defensa y en la provocación extrema que había sufrido su cliente. Floriano Peixoto Meneses es un hombre honesto que dedicó su vida al servicio público, argumentó el doctor Pereira de Melo ante el jurado. Su único crimen fue buscar la verdad sobre un caso que las autoridades querían mantener en silencio. Fue empujado a un acto desesperado por la frustración de ver cómo la justicia era manipulada por intereses políticos. Sin embargo, la Fiscalía presentó evidencias contundentes de que el tiroteo había sido premeditado. Se descubrió que Marechal había comprado el revólver apenas 2 días antes del debate y que había hecho comentarios amenazantes contra Euclides durante los días previos al programa de radio. El acusado llegó al estudio con un arma cargada y la intención de usarla, argumentó el fiscal. Sus palabras durante el programa fueron calculadas para provocar una reacción violenta que justificara el ataque. Esto no fue legítima defensa, sino tentativa de homicidio premeditado. El jurado deliberó durante 8 horas antes de llegar a un veredicto. Marechal fue declarado culpable de tentativa de homicidio, pero con atenuantes por provocación. La sentencia inicial fue de 4 años de prisión, que muchos consideraron demasiado leve para la gravedad del crimen. Sin embargo, la defensa apeló la sentencia, y en un segundo juicio, celebrado 1 año más tarde, Marechal fue condenado a 6 años y medio de prisión. Esta vez, la sentencia fue confirmada por los tribunales superiores, y el exvereador ingresó en la penitenciaría estadual para cumplir su condena. «La justicia fue hecha», declaró Euclides después de conocer la sentencia final. «Ahora puedo concentrarme en reconstruir mi vida y honrar la memoria de mi querida esposa Margit. Espero que este caso sirva de lección para que otros no cometan los mismos errores». Pero para muchos observadores, el tiroteo había complicado aún más el misterio del asesinato de Margit Klein. En lugar de aclarar los hechos, había creado una cortina de humo que hacía casi imposible cuestionar la versión oficial de los acontecimientos. La dama de rojo había quedado enterrada bajo el drama del tiroteo, y las preguntas sobre el verdadero culpable del crimen original se habían vuelto tabú. El misterio que no muere. Los años pasaron, pero el caso Margit Klein nunca desapareció completamente de la memoria colectiva de Porto Alegre. Como esas heridas que nunca cicatrizan por completo, la historia de la Dama de Rojo y el brutal asesinato en la Rua Barão de Santo Ángelo siguió generando preguntas, teorías y especulaciones que se transmitían de generación en generación. Luis Fernando Klein, el sobrino problemático que había sido uno de los principales sospechosos, murió en circunstancias misteriosas en 1979. Cuando tenía apenas 35 años. Su cuerpo fue encontrado en el río Guaíba, y aunque oficialmente se trató como un accidente, muchos creyeron que había sido asesinado para silenciar lo que sabía sobre el crimen de su tía. Luis Fernando nunca fue el mismo después del caso. Recordaba a su hermana menor, María Elena Klein, quien ahora tiene 82 años y vive en una casa de reposo en Pelotas.
Siempre vivió con miedo, como si supiera que alguien podría venir por él. En sus últimos años, bebía mucho y hablaba de secretos familiares que nunca debían salir a la luz. Antes de su muerte, Luis Fernando había intentado varias veces contactar a periodistas para contar la verdad sobre lo que realmente pasó aquella mañana. Sin embargo, nunca llegó a hacer declaraciones públicas y algunos creen que fue silenciado antes de que pudiera revelar información comprometedora. Juan Silva, el jardinero que había sido interrogado como sospechoso, siguió trabajando en el barrio Moinhos de Bento hasta su jubilación en 1980. Siempre mantuvo que era inocente, pero nunca pudo liberarse completamente de las sospechas que pesaban sobre él. La gente me miraba raro, contaba años más tarde. Siempre había quien susurraba que yo había sido el verdadero asesino, que la policía no había podido probarlo por falta de evidencias. Juan murió en 1995, a los 78 años, llevándose a la tumba cualquier secreto que pudiera haber conocido sobre el caso. Su funeral fue discreto, asistido apenas por algunos vecinos y antiguos empleadores que recordaban su trabajo honesto y su carácter tranquilo. Madame Ninon, la cartomante francesa que había predicho la muerte de Margit, regresó a Francia en 1965, después de que su clientela se redujera drásticamente debido a su asociación con el caso. Las señoras de la sociedad ya no querían consultar a alguien que había estado involucrada en un escándalo criminal, explicaba su sobrina, Claudette Dubois, quien la visitó en Marseille poco antes de su muerte en 1982. Antes de viajar a Francia, Madame Ninon había dejado una carta sellada en manos de su abogado en Porto Alegre con instrucciones de que fuera abierta después de su muerte. Cuando finalmente fue leída, la carta contenía una última predicción. La verdad sobre Margit Klein saldrá a la luz cuando las últimas personas que conocieron el secreto hayan muerto. Solo entonces los muertos podrán hablar sin temor. Las 3 mujeres de la trinca de damas siguieron viviendo en Porto Alegre, pero sus vidas fueron marcadas para siempre por las sospechas que habían pesado sobre ellas. Doña Esperanza Silveira se mudó a Buenos Aires en 1968, donde murió en 1985. Doña Beatriz Mendonça se recluyó en su casa y raramente salía en público hasta su muerte en 1990. Doña Cristina Pereira fue la última en morir, en el año 2003, a los 95 años. Ninguna de ellas volvió a ser la misma después del caso, observaba la señora Elena Ferreira, quien había conocido a las 3 durante décadas. Habían perdido no solo a una amiga, sino también su lugar en la sociedad. La gente las miraba con sospecha. Se preguntaba si realmente habían sido capaces de cometer un crimen tan horrible. Antonio, español, el taxista cuyo testimonio había dado origen al misterio de la Dama de Rojo, siguió trabajando hasta los 75 años. Durante toda su vida mantuvo que había visto realmente a la mujer misteriosa, a pesar de las críticas y dudas que rodearon su testimonio. «Nunca me arrepentí de haber hablado», decía en sus últimos años. «Hice lo que consideré correcto, aunque me trajera problemas. Esa mujer existió y estoy seguro de que tuvo algo que ver con la muerte de doña Margit». Antonio murió en 1990 y,